Bienvenidos nuevamente a la Academia de Líderes. En esta oportunidad con una clase titulada Arrepentimiento de las obras muertas. La Biblia motiva al arrepentimiento. En Mateo 3:2 menciona diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La confirmación de lo que aparece en la escritura en el libro de Daniel 2:44, donde se mencionaba que vendría un reino eterno aquí a la tierra, mencionando el reinado de Jesucristo. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 6:12 lo menciona de la manera siguiente: y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hechos 2:38. En esta ocasión es Pedro quien dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y culmino con el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios exige arrepentimiento para establecer una buena relación con nosotros. Y por eso te menciono todos los textos relacionados, o por lo menos algunos de ellos. Y déjame mencionarte algunos otros que también son importantes. Como el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Conoce Dios nuestra historia desde el principio del mundo y todos los pecados de los cuales hemos sido contaminados a través de los años, y hace de forma general una petición a todos los hombres. Cuando la Biblia menciona hombres, mujeres, niños, adultos y todas las personas de la raza humana. A todos nos manda arrepentimiento. Y es importante que tú y yo podamos conocer y compartir este tema para que sea fundamento de nuestra predicación, el arrepentimiento de las obras muertas. El libro de Amós nos dice en el capítulo 3, versículo 3, una pregunta importante: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo Dios puede caminar con nosotros o con la raza humana si hay algún conflicto entre nosotros? El conflicto que existe entre Dios y la humanidad se llama pecado, y hasta que el ser humano no se arrepienta de sus pecados, de su mal camino, entonces no se puede establecer una relación sana, y Dios no puede caminar con nosotros en medio del pecado. Por eso Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estos últimos textos mencionan la separación del hombre y Dios a raíz del pecado. Qué bueno que hemos llegado a Jesucristo y entendemos el arrepentimiento, y por eso lo queremos compartir nuevamente y reafirmar con principios sólidos, formándote a ti en la Academia de Líderes, para que conozcas y manejes con fundamento el arrepentimiento de las obras muertas. Y es bueno aclarar que sin arrepentimiento no hay salvación. La Biblia es clara
mencionando esto. Y quiero decírtelo a través de la escritura. Lucas capítulo 13 versículo 5. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está mencionando que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y sin perdón entonces tampoco salvación. Es claro el versículo, sumados a todos los versículos ya leídos, que confirman, ratifican que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Eso necesitas conocerlo tú y necesito conocerlo yo. De igual manera, todas las personas que amamos y que nos preocupan y que deseamos que también sean salvas, ricos y pobres, sanos y enfermos, adultos, jóvenes, todos ameritan, todos necesitan la reconciliación con Dios, y no se gesta si no es a través del arrepentimiento. Mencionemos algunas definiciones importantes. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, que quiere decir cambio de mente. La palabra obra viene de hecho, labor, acto. De ahí proviene la palabra obra. Y la palabra muerta, que no es otra que la carencia de vida en sí misma, y especialmente la vida de Dios. Entonces definimos la palabra arrepentimiento, la palabra obra y la palabra muerta, porque este tema se titula arrepentimiento de obras muertas, y es importante que definamos con claridad. Si hablamos de arrepentimiento y de su interpretación original del griego, tal como fue escrito, metanoeo, y está hablando de un cambio de mente, ese cambio de mente nos debe llevar a una obra, y esa obra es una acción que para nosotros puede ser viva o una acción muerta. Muerta en el término bíblico es porque carece de la vida de Dios. Si definimos arrepentimiento con la traducción original del griego metanoeo, que es cambio de mente, y definimos la palabra obra como acción y la palabra muerta como carente de la vida de Dios, entonces podemos entender claramente el significado de este tema, arrepentimiento de las obras muertas, porque entonces hay obras que carecen de la vida de Dios. Entonces debemos aclarar qué es lo que sí es arrepentimiento y qué no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento, un sentimiento de culpa que opera en nosotros. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento, porque tú sintiendo el arrepentimiento buscas el metanoeo, buscas el cambio de mente, el cambio de acción. Pero el remordimiento te hace sentir culpable de lo que has hecho. Y la intención de Dios no es que te sientas culpable, sino que haya un metanoeo, un cambio de mente. Si hay un cambio de mente, cambia tu accionar. Entonces deja de ser una obra muerta para convertirse en una obra viva. Todas las acciones que haces entonces carecen es de pecado y ahora pasan a estar vivas. Todas las obras que haces en el Señor, que hacemos después del arrepentimiento, es obras vivas. Arrepentimiento no es tristeza. El plan de Dios no es que andes triste, cabizbajo, con la cabeza agacha, con la cara larga o con los ojos aguados, triste por la situación que vives y entonces mostrando angustia de la situación. No se trata de tristeza, no se trata de remordimiento, se trata de un cambio de accionar, y el cambio de acción viene a través del cambio de mente. Vamos a tocar algunos ejemplos puntuales de lo que sí es arrepentimiento. Encontramos en la Escritura
la parábola del hijo pródigo. En el hijo pródigo podemos encontrar frases importantes que demuestran que este joven estaba arrepentido. Dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. En esta frase, en este pensamiento y en estas palabras del hijo pródigo, encontramos a una persona que se devuelve a su casa, vuelve a su padre con un sentimiento genuino de arrepentimiento, ya que no regresa con altivez, sino con humildad, y le dice a su padre que lo haga como a uno de sus siervos. Ya no se creía merecedor, sino que aceptaba cualquier condición de su padre. De igual manera es la persona que se arrepiente. Hay tres características importantes que nos van a ayudar a descubrir el arrepentimiento, el genuino, el verdadero arrepentimiento. Los pasos a seguir. El número uno es descubrir el pecado. Cuando tú descubres tu situación de pecado, es más fácil. Cuando la reconoces, es más fácil proseguir al arrepentimiento. El segundo paso es huir del pecado e ir a Dios con fe, con devoción, sabiendo que es el único que tiene la capacidad de perdonarte y ayudarte en medio de esa situación. Y la número 3 es creer y tener la convicción de que Dios nos va a ayudar a transformar nuestra vida y a cambiar de ese estado de pecado a un estado de vida. Después de andar en muerte, ahora pasamos a estar en vida. Ese es el plan de Dios con el arrepentimiento, porque ya las cosas viejas han quedado atrás y el plan de Dios es que tengas una nueva vida. Después de lo que he explicado, es importante que mencionemos entonces qué son obras muertas. Son obras hechas para intentar ganar el cielo, salvación, perdón de Dios, pero que son ineficientes a la hora de salvarte, porque carecen de vida en sí mismas, carecen de la vida de Dios. Cada obra que nosotros hacemos bajo nuestro criterio, pensando que son buenas, pero parten de ti y no de la fe en Jesucristo, son caracterizadas como obras muertas. Tú y yo debemos conocerlo y saber y entender que cada obra que hacemos está basada en la Escritura, conforme a lo que dice la Biblia, y es lo que obtiene la vida de Dios, lo que tú haces de forma independiente para ganar la vida eterna, para ganar el favor de Dios, fuera de lo que dice la Biblia, y lo haces bajo tu criterio, bajo tu propio pensamiento. Como hay muchas personas que regalan un plato de comida, cruzan a la anciana en la calle o dan el asiento en el autobús, son obras que muchas veces las hacemos porque nos creemos buenos, y resulta ser que la Biblia menciona que no hay bueno ni siquiera uno, por lo que tú y yo debemos comprender que cada obra de estas son obras muertas, porque nos creemos nosotros que somos buenos y por eso lo hacemos. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay bueno ni siquiera uno. Palabras textuales de Jesús, dice que no hay bueno ni siquiera uno. Por lo tanto, nosotros no podemos creernos merecedores de nada. Muchas veces hacemos acciones para nosotros son buenas, pero hoy en día podemos decir que carecen de la vida de Dios porque las hacemos creyéndonos que somos buenos, y por eso hacemos lo que hacemos.
cuando damos el plato de comida, cuando cruzamos a la anciana, cuando damos el asiento en el autobús. Muchas veces esto se puede ver como una obra muerta cuando lo haces porque crees que eres bueno. Resulta ser que nosotros, los hijos de Dios, todas las cosas buenas que hacemos, las hacemos en la fe en Jesucristo, en la fe en la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace buenos, la vida de Dios en nosotros. Por eso, cuando estábamos alejados de Dios, hacíamos cosas que nos parecían buenas y parece que ayudábamos a personas. Sin embargo, esa ayuda es momentánea, porque esa ayuda carece de la vida de Dios. Y puede ser que yo regale un plato de comida hoy, pero mañana la persona vuelve a tener hambre. Por eso calculamos que es una obra muerta. Cuando nosotros lo hacemos en la fe en Jesucristo, es porque creemos que cualquier cosa que hagamos tiene la vida de Dios, tiene la unción de Dios, tiene la presencia de Dios, porque ya no lo hago por mi bondad, sino que lo hago por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, toda obra que hago y contiene la vida de Dios, entonces bendice a la vida de la persona que recibe la obra que yo hago. Todas las obras que nosotros hagamos deben tener la vida de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios. Y eso solamente sucede cuando nosotros tenemos la confianza en Jesucristo y no lo hacemos por bondad, por nuestra bondad. Ay, qué buenos somos, creemos muchas veces, y resulta ser que no hay bondad en nosotros. Nuestra bondad proviene de Dios, proviene del cielo, proviene de lo que Dios ha hecho en nosotros, proviene de la fe que tenemos en la palabra de Dios. De ahí proviene tu fe, de ahí proviene mi fe, de ahí proviene tu bondad, de ahí proviene mi bondad. No es porque seamos buenos. El ser humano debe entender que no hay bondad en nosotros por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios en nosotros. Todas las cosas que provienen de fe, esas son las obras que tienen la vida de Dios. Así que entendemos entonces qué es una obra muerta. Una obra muerta también puede ser nuestros actos que buscan nuestra propia justicia. Todas aquellas cosas que haces porque crees que es justo hacerlo. Eso puede ser una obra muerta porque parte de tu justicia y no parte de la justicia que habla la Biblia. No parte de la justicia bíblica, sino de la justicia que tú crees hacer. Eso es como cuando quieres poner las cosas en su lugar porque a ti te parece que así debe ser. Resulta ser que eso carece de la vida de Dios porque carece de la justicia de Dios. Estás intentando hacer tu justicia, pero no estás haciendo la justicia de Dios. Debemos tener cuidado porque esto puede ser una obra muerta. Cuando haces tu justicia conforme a tu criterio, conforme a tu razón, conforme a tu pensamiento y no conforme a lo que la Biblia dice. Podemos confirmarlo con el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Presta atención lo que dice la Biblia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como vientos. Quiero aclarar que cuando la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, se refería al trapo que usaba la mujer en la antigüedad en el proceso menstrual. Es la comparación que hace Dios de nuestra justicia humana, la que procede de nosotros, lo que significa para Dios. Para Dios no importa tu acto de justicia cuando está fuera de su línea, porque de esa manera se cometen muchos actos de justicia según la humanidad, como el que mata o como el que roba con la intención de hacer justicia, o como el que da con la intención de creerse bueno,
y muchos actos involucrados de justicia que están fuera del orden de Dios, porque lo haces bajo tu criterio, dejando a Dios a un lado. Debemos tener mucho cuidado de esto. Entonces tu justicia o mi justicia no puede estar fuera de la línea de Dios, porque también se considera como una obra muerta. La mejor solución la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que es a través de la gracia que encontramos salvación, no a través de obras muertas, sino a través de la gracia en Jesucristo. Fue por su muerte, por su sangre y por su resurrección que recibimos la oportunidad de recibir bondad. Y ahora nosotros nos justifica su gracia. Por Él nosotros podemos actuar debidamente conforme a su palabra. Hay otras lecturas de justificación, como lo son Romanos 5.1 y Romanos 5.9 y 1 Corintios 6, versículo 11. La Biblia nos habla de la justificación que tenemos y que todos debemos aceptar, esa que tú y yo hemos aceptado para estar acá, formándonos y capacitándonos en la Academia de Líderes. Gracias al Señor, nosotros hemos sido justificados y la gente tiene que saberlo. La gente tiene que enterarse de que fuimos justificados por Él y aceptar su gracia, su perdón. De esa gracia estamos hablando, de su perdón. Él nos ha perdonado de aquellas obras muertas para que ahora actuemos en obras que vienen de parte de Dios, porque tienen la vida de Dios. Ya no actuamos por deseos personales o por razón voluntaria, sino que actuamos conforme a su gracia, a su perdón y por la fe que tenemos en Él. Muchas veces intentamos ganar el favor de Dios a través de las obras, como ya lo mencionamos. Eso es como ayudar al pueblo con limosnas o algún tipo de ayuda. Entonces, así como tratamos de ganar la salvación a través de la justicia personal, también encontramos esta manera o esta forma: tratar de ganar la salvación a través de actos de caridad o comprando la salvación. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 6, encontramos un buen ejemplo de esto. Habla del personaje de Cornelio. Cornelio dice que oraba y ayudaba a la gente con limosnas. Esta persona intentaba ser bueno conforme a su voluntad, pero todavía no había aceptado a Jesucristo en su vida. Fue necesario que Dios enviara a Pedro a predicarle a Cornelio para que Cornelio pueda ser salvo junto a su familia. De esta manera fue la única forma que el Espíritu Santo vino sobre él y su familia, y entonces también fueron bautizados en agua. Pedro dijo: ¿qué detiene entonces que podamos bautizar a estos si ya el Espíritu Santo los ha confirmado? Cornelio también tuvo que aceptar a Jesucristo. No fue suficiente esas oraciones lejanas, no fue suficiente sus limosnas, sino que él tenía que aceptar a Jesucristo. Y como agradó a Dios lo que Cornelio estaba haciendo, Dios le envió al predicador, Dios le envió a Pedro para que recibiera a Cristo como Salvador, y entonces de esa manera fue que obtuvieron la salvación él y su casa. La salvación es gratuita, según el libro de Efesios. Según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De esta manera, este texto en el libro de Efesios confirma que cualquier obra hecha de forma voluntaria fuera de la fe de Dios no tiene importancia, sino las hechas conforme a la gracia y a la fe que hemos recibido. El perdón que viene a nuestra vida a través del arrepentimiento es la fe en Jesucristo la que nos abre las puertas para entonces caminar conforme a la voluntad de Dios y, como dice Efesios, andar en buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras específicas que ya Dios preparó y tú tienes que conocerlas para que puedas andar en ellas. Por eso estás ahí en la Academia de Líderes, para que conozcas que hay obras que Dios ya determinó y son las obras que nosotros debemos hacer conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros propios deseos. Debemos hacer obras porque somos salvos. No hacemos obras para ser salvos. Ya lo somos. Ya tenemos la confianza en Cristo Jesús que Él nos ha salvado. Por eso, como nos consideramos hijos de Dios, entonces actuamos de la forma correcta, dando gracias a Dios. Ya no tenemos salvación que comprar o que ganar. Ni tú ni yo tenemos que comprar la salvación, ni tú ni yo tenemos que ganar la salvación. Ya la hemos ganado en el Señor por la fe que tenemos en Él. Entonces, así como hablamos de la justicia, esa justicia natural, y así como hablamos de otros tipos de obras muertas, quiero también mencionarte que hay muchas obras muertas y quiero hacerte mención de esto. Podemos hacer cualquier tipo de obras, sean religiosas, humanitarias, etc. Pero solo la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es la que te justifica y la que te salva. Así que hagamos buenas obras conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos. No calculemos las obras conforme a lo que creemos, sino conforme a lo que la Biblia ya nos estipula. La salvación de Dios es tan cara que solamente gratis podemos recibirla. Así que no podemos comprarla. Entonces quiero concluir con la única obra que salva. El libro de Juan capítulo 6, versículos 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Este es Jesucristo. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Así como comencé hablándoles de todos los textos bíblicos que hablan del arrepentimiento, también la Biblia habla de los textos que nos suman perdón. Voy a mencionarles algunos de ellos. Isaías 55:7 nos menciona que Dios es amplio en perdonar. Lucas 15:20 dice que Él es movido a misericordia. También Primera de Juan capítulo 1 versículo 19. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y en Proverbios 28:13 nos dice que podemos alcanzar misericordia. Y cierro con Malaquías 7:19. Dice que Dios tiró todos nuestros pecados a lo profundo del mar. Entonces los que estamos en Cristo Jesús tenemos el privilegio de creer en Jesucristo y que todos nuestros pecados han sido borrados. Actuemos bajo la fe en Jesucristo. Actuemos bajo las obras que Él nos ha demandado. Las hacemos porque lo tenemos a Él y Él es la razón de nuestra existencia. Esto ha sido la clase de las obras muertas.